¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa número 23 de esto lo que es la red educativa del CEPEN número 3. Bueno, estoy acá con la directora junto al grupo de docentes del CEPEN número 3. Problemas de la tecnología. De poder seguir buscando alternativas para poder llegar a nuestros estudiantes. Buenas tardes, mi nombre es Vilma Andrea Colipán, soy ayudante de laboratorio. Bienvenidos al espacio de inglés del CEPEN número 3 de Zapala. Mi nombre es Cecilia Urquiza. Hoy vamos a aprender cómo descargar las actividades del blog educativo del CEPEN 3. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se dedicó. Hey, ¿alguna vez te has preguntado qué vas a estudiar? Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto al valor agregado. Es igual al producto del capital por el tiempo por la tasa. El interés es igual a CTI, es correcto que el interés es el producto. Hola, mi nombre es Fabián Fojo, soy profesor y licenciado en biología, trabajo en el CEPEN 3. ¿Qué tal, vecinos y vecinas de Zapala? Soy Daniel Zaragoza, viajero y escritor. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 29 de esto lo que es la red educativa del CEPEN número 3. En primer lugar y como siempre, agradecemos a todas las autoridades que nos permitieron estar en este lugar. Saludamos a nuestro operador, el señor Horacio Roldán, como asimismo también nuestra asesora pedagógica Patricia Bertoni, quien es la que está subiendo toda la información con respecto a todos los temas que vamos a desarrollar programa por programa. También queremos saludar a toda la planta funcional del CEPEN número 3, a preceptores, profesores, secretarios, auxiliares de servicios, bibliotecarios, cuerpo directivo. Desde acá le mandamos un cálido saludo y bueno, y esperemos volver a encontrarnos nuevamente en los pasillos de nuestro establecimiento. Como ustedes ya saben, en cualquier momento prácticamente estaríamos retornando las clases y en el cual le vamos a estar pidiendo a ustedes completen sus carpetas con todas las actividades que están en las redes sociales. Ustedes lo pueden encontrar en blog del colegio, donde pueden ingresar al blog y descargar las actividades, como así también pueden ingresar a la plataforma Lazos, descargar las actividades que dejan los profesores en esta plataforma. Hay profesores que trabajan con Lazos y hay profesores que trabajan únicamente con el blog. Lo importante es que ustedes puedan contar con estas actividades. Este programa de televisión simplemente es un complemento y un espacio explicativo con respecto a aquellos temas que ustedes no logren comprender. Para eso es necesario que ustedes nos escriban, nos manden un mensaje solicitando que le podamos explicar un tema específico. Como también en este programa tenemos para desarrollar las actividades de lo que es teorema de Tales. La semana anterior pudimos ver 2 aplicaciones en ejercicios. Hoy se suma una nueva aplicación más en otro tipo de ejercicios que ustedes pueden llegar a tener en sus trabajos prácticos. Por eso es importante que ustedes los escriban
que obviamente nos estén consultando, así nosotros logremos encontrar un material que esté adecuado a lo que los profesores están pidiendo. Y como siempre, a partir de este momento te vamos a presentar cuáles van a ser los temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta programación. Drop it. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos una pequeña introducción a este teorema. Y para hablar del teorema de Tales, primero que todo debemos hablar de la semejanza. Entonces, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿sí? Deben tener la misma forma, aunque pueden tener tamaños diferentes o distinto tamaño. Por ejemplo, si observamos este triángulo, por ejemplo, yo puedo decir que si lo agrando y encuentro este otro triángulo, entonces estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque uno es más grande que el otro. Eso no funciona solamente con triángulos, sino con cualquier tipo de figura. Por ejemplo, miren este cuadrilátero y este otro. Estos dos cuadriláteros son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, solo que uno es más pequeño que el otro. Pero vuelvo a decirles, esto no es solamente con figuras geométricas. Por ejemplo, estas dos figuras son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque hay una más pequeña que la otra. Algo que sí debemos ser estrictos es que si cambia la forma, por ejemplo, estas dos figuras, miren que cambia un poquito la forma, por eso ya no son semejantes. Algo que les debo aclarar es que no necesariamente tienen que estar exactamente en la misma ubicación. Por ejemplo, miren estas dos figuras. Estas dos son semejantes, aunque miren que una está rotada. O podemos decir que las dos están rotadas, no importa, pero las dos tienen exactamente la misma forma. ¿Sí? Si las ubicamos de la misma forma, ya podemos observar más fácilmente que sí son semejantes porque tienen la misma forma. Ahora pasemos a otro concepto. Ahora vamos a centrarnos solamente en triángulos semejantes porque el teorema de Tales habla de triángulos y bueno, de líneas paralelas. Ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes, ya lo vimos, ¿no? Pues cuando tienen la misma forma y uno es más grande que el otro, no importa que sean iguales de grandes o uno más grande que el otro. Pero además, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, ya lo vamos a ver. Y segundo, si sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, para que dos triángulos sean semejantes deben tener los ángulos iguales, pero obviamente los lados no van a ser iguales, pero son proporcionales. Por ejemplo, si observamos estos dos triángulos, podremos ver que son semejantes. Sí, a simple vista se ve que son semejantes, pero ¿qué debe cumplir? Que sus ángulos correspondientes sean iguales. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que sus ángulos que están en la misma ubicación, digámoslo así, son iguales. Aquí podemos observar, por ejemplo, este ángulo de este triángulo pequeño. Miren que si lo traslado al ángulo correspondiente del triángulo grande, son exactamente iguales, tienen la misma amplitud. Lo mismo sucede con estos dos ángulos. Miren, este otro ángulo también corresponde a este ángulo. Y el tercer ángulo también corresponde al tercer ángulo del otro triángulo. Pero
los lados deben ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si les ponemos aquí medidas, podemos observar que los lados son proporcionales. Recuerden que proporción quiere decir que si dividimos uno con el otro, la división siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí, si dividimos esta medida de este lado con la otra correspondiente, entonces 6 dividido en 3 da 2. Si hacemos lo mismo con estos otros dos lados correspondientes, 8 dividido en 4 también da 2. Y si dividimos estos otros dos lados correspondientes, 10 dividido en 5 también da 2. Y esto tiene que suceder con todos los triángulos que sean semejantes. Les aclaro que la división no siempre tiene que dar 2, ¿no? Por ejemplo, puede que la división de 5 o la división de 1.3, pero todas las divisiones deben ser iguales. O sea, sus lados deben ser proporcionales. Eso es lo que quiere decir que sus lados sean proporcionales. Ahora, al cociente o la proporción, recuerden que el cociente es el resultado de la división. A este resultado se le llama razón de semejanza, que también se utiliza y se le llama escala cuando vamos a hacer dibujos. Por ejemplo, si vamos a hacer un dibujo de una casa, obviamente en un cuaderno no podemos dibujar la casa, entonces lo que hacemos es dibujarla a escala. Entonces se supone que debemos dibujar algo semejante pero más pequeño. Ahora, por ejemplo, observemos estos dos triángulos. Estos dos triángulos son semejantes, como ya lo vimos, sus ángulos correspondientes tienen que ser iguales y sus lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Siempre dos triángulos semejantes se pueden colocar en esta posición. Observémoslo, ¿sí? Que va a corresponder un ángulo, obviamente los otros dos no. Entonces observemos que siempre dos lados van a coincidir y un lado obviamente no. Ese lado que no coincide siempre, si lo observamos, estos dos lados, que son los que no coinciden, siempre van a ser paralelos. Si no importa, por ejemplo, ahora voy a colocar lo que coincida el otro ángulo. Miren ahora que estos dos lados, que son los que no coinciden, también son paralelos y lo mismo sucede si lo colocamos en el ángulo de arriba. Estos dos lados que no son coincidentes también son paralelos. Y esto es lo que nos da razón al teorema de Tales. El teorema de Tales hay dos formas de decirlo. Digámoslo así que la forma larga y la forma corta. Y digámoslo así que la forma corta de decirlo es esta. Si en un triángulo ABC, ya lo vamos a ver con un ejemplo, si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Para el ejemplo, pues aquí dibujé dos veces el mismo triángulo. Si ustedes lo observan, es exactamente el mismo con las mismas medidas, ¿sí? Podemos decir que son semejantes, incluso podemos decir que son iguales. En este caso, pues porque las medidas sí son iguales. ¿Por qué dice aquí que el triángulo ABC? Generalmente a los triángulos se les da nombre por los nombres de sus ángulos. Entonces, este ángulo lo voy a llamar el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Entonces, aquí lo mismo, A, B y C. Entonces, si en cualquiera de estos dos triángulos, por ejemplo, voy a escoger este lado, el lado AB. Y si yo trazo una línea paralela a este lado por dentro del triángulo, por ejemplo esta, aquí lo que hice fue conseguir u obtener un triángulo que es semejante al triángulo inicial. O sea, miren que el triángulo inicial era el triángulo ABC y ahora con esta línea que tracé paralela a la línea AB, conseguí otro triángulo. ¿Cuál triángulo? Este triangulito, que voy a trazarle líneas acá. Y si ustedes observan, este triángulo pequeño es semejante al triángulo inicial, ¿sí? Como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. No necesariamente tiene que ser a esta línea. Por ejemplo, voy a trazar aquí, ahora aquí escogí la línea AB. Aquí ahora voy a escoger la recta AC. Si yo trazo una línea paralela a esta recta por dentro del triángulo, sin importar dónde sea, por ejemplo acá, aquí obtuve un triángulo más pequeño, pero que es semejante. Si ustedes observan, este triángulo que conseguí es semejante al triángulo inicial. Ahora, como esos triángulos son semejantes, pues se supone o no, debe suceder que sus lados son proporcionales. Recuerden que proporcional quiere decir que la división tiene que ser igual. Por ejemplo, aquí como lo tenemos con cuadritos lo podemos hacer fácilmente. Miren que en este triángulo este lado mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Este lado, el lado AB, mide 1, 2 y 3 cuadritos. Este no sé exactamente cuánto mide. Voy a comparar solamente estos dos. Si miramos las medidas del triángulo pequeño, miren que ahora este lado mide 2 y este lado mide 1.
Y si las divisiones de los lados las hacemos, nos va a dar que son proporcionales. Por ejemplo, aquí, la medida del lado de abajo del triángulo grande, que es 6, dividido en la medida del lado de abajo, pilas que tiene que ser el mismo lado, ¿no? El lado de abajo y el lado de abajo, el lado de la izquierda y el de la izquierda, ¿sí? Cuando están ubicados en la misma forma, digámoslo así. Entonces, si dividimos el lado de abajo del triángulo grande entre el lado de abajo del triángulo pequeño, que en este caso es 2, nos tiene que dar igual a la otra división de otros dos lados. En este caso voy a escoger el lado de la izquierda. Pilas que algo que tiene que suceder es, miren que aquí escribí el lado del triángulo grande, entonces aquí arriba debo escribir el otro lado del triángulo grande. Como el que voy a comparar es el de la izquierda, ¿cuánto mide el otro lado del triángulo grande? Mide 3, dividido en ese mismo lado del triángulo pequeño, que es 1. Obviamente son iguales porque 6 dividido en 2 da 3, que es lo mismo que 3 dividido en 1, que es 3. En este caso la razón sería el resultado de esa división, que sería 3. Sucede lo mismo con este otro triángulo. Si miramos el lado de abajo, entonces el lado de abajo ya se sabe que del triángulo grande mide 6. Y si lo dividimos en el lado de abajo del triángulo pequeño, en este caso mide 1, 2, 3 y 4. Eso es igual a la división de los lados de la izquierda, digámoslo así. Entonces arriba va el del triángulo grande y abajo el del triángulo pequeño. El de la izquierda en este caso mide 1, 2 y 3 sobre, y el de la izquierda del triángulo pequeño mide 1 y 2. Aquí pues fácilmente podemos ver que sí son iguales, porque pues si simplificamos esta fracción, mitad de 6 da 3 y mitad de 4 da 2, o sea que sí son iguales. Además, otra forma de comprobar que sí son iguales, acuérdense que en una razón siempre se pueden multiplicar los extremos y eso tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. Entonces, también es otra forma de comprobarlo. Si multiplicamos estos dos, 6 por 2, tiene que dar igual a la multiplicación de los otros dos, que en este caso es 4 por 3. 6 por 2, 12, efectivamente es igual a 4 por 3, que es 12. Y como les digo, esto debe suceder en todos los triángulos al trazar una línea paralela sin importar en dónde. Yo hubiera podido trazar esta línea paralela por acá o más abajo y siempre va a suceder lo mismo. Ahora vamos a hablar de la otra aplicación del teorema de Tales. Y lo que dice el teorema de Tales de la otra forma de verlo es lo siguiente. Si a dos rectas cualesquiera, aquí dibujé dos rectas que no importa si son paralelas, perpendiculares, bueno, perpendiculares también puede ser. No importa cómo estén las rectas, ¿sí? Miren que las dibujé incluso con diferentes inclinaciones para que no haya problema. Si a estas dos rectas se cortan por varias rectas paralelas, en este caso aquí hice 4 rectas paralelas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, pero pueden ser 3 o pueden ser 2 nada más, no importa. Lo importante es que estas dos rectas se cortan por rectas paralelas. Los segmentos determinados en una de la recta, por ejemplo, en la recta azul, son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta, o sea, a la recta roja. Por ejemplo, si sucede esto que este segmento mide 1 y el otro mide 2, ¿qué estamos viendo aquí? Que el segmento de la línea roja es el doble de la línea azul. Entonces, si por ejemplo este segmento ahora mide 2, ¿cuánto debería medir este? Debería medir el doble, ¿sí? Porque la roja sería el doble de la azul, o sea, debería medir 4. Y por ejemplo, si este otro segmento mide 2.5, ¿sí? O 2,5, el segmento rojo debe medir el doble, o sea, debería medir 5. Pilas que son segmentos correspondientes, o sea, yo no puedo comparar este segmento con este porque tienen que ser los correspondientes, los que están, digámoslo así, en la misma sección. En este caso, ¿cuál sería la razón? La razón sería 2. Sucede lo mismo que con los triángulos. Si yo hago las divisiones, 2 dividido en 1 es lo mismo que 4 dividido en 2 o es lo mismo que 5 dividido en 2,5 o 2.5. Todas estas divisiones nos dan 2. Esa sería la razón. O incluso yo puedo comparar segmentos más largos. Por ejemplo, el segmento desde aquí hasta aquí. Este segmento, ¿cuánto mide? Mide 4 más 5, que es 9. Pero tendría que compararlo con el segmento correspondiente, o sea, al que va desde aquí hasta aquí, ¿sí?
que en este caso este segmento mide 2 más 2,5, que es 4.5. Y si nosotros hacemos la división, 9 dividido en 4.5, eso da 2. Aquí es un ejemplo sencillísimo que, pues a propósito, dice que fueran siempre el doble. Pero vuelvo a decirles, no siempre va a ser el doble. Puede ser el triple o 4 veces más. O puede ser 1.5 veces más. Sí, eso lo vamos a trabajar en los siguientes videos. Pero quiero que les quede claro esta partecita. Y miren que si yo cojo una de estas parejas y hago la multiplicación que les dije ahorita, miren, siempre va a suceder lo mismo. 2 por 2, 4. Y eso es lo mismo que 4 por 1, que es 4. O por ejemplo, si ahora cojo yo esta pareja, 4 por 2.5, eso es 10. Y 5 por 2 también es 10. Pero generalmente ustedes lo van a ver escrito de esta forma. A este punto lo voy a llamar el punto A. Este va a ser el punto B, el punto C, el punto D. Y lo mismo con la recta roja. Entonces el punto E, F, G y H. Si hacemos las divisiones de esas rectas, pero ya se van a llamar de otra forma. Entonces, por ejemplo, este segmento se llamaría AB. Y si ese segmento lo divido entre el que está al frente, digámoslo así, de la otra recta, o sea, el segmento EF, eso debe ser igual a, por ejemplo, si cogemos estos dos segmentos, el segmento BC dividido entre el segmento FG. Y eso también va a ser igual a lo que suceda en estos dos segmentos, el segmento CD dividido en el segmento GH. Miren que yo siempre coloqué los segmentos de la línea azul arriba y los de la línea roja abajo. Siempre tiene que ser de esta forma. Y esto es lo que dice el teorema de Tales. Ya les expliqué las dos formas de leerlo. Bueno, hay otro teorema de Tales que lo iremos a ver de pronto en otro video, pero este es el teorema de Tales más aplicado. En este caso no les voy a dejar ejercicios de aplicación porque eso lo vamos a ver en los siguientes videos del curso. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos un ejemplo de aplicación de este teorema. Y en este video vamos a resolver este ejercicio que obviamente por ser el tercer video vamos a ir subiendo la dificultad, ¿no? En el primer video ya vimos un ejemplo con triángulos. En este vamos a ver otro ejemplo con triángulos, pero ya no están en la misma, girados de la misma forma. Pero bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Las siguientes figuras corresponden a triángulos semejantes, o sea, estos dos ya nos están diciendo que son triángulos semejantes, obviamente, y si no, no se podría aplicar el teorema de Tales. Aquí dice que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Acordémonos que los triángulos generalmente se nombran por los nombres de sus vértices, ¿no? Aquí este vértice se llama A, B y C, por eso este triángulo se llama ABC. Y este triángulo, los vértices se llaman D, E y F, por eso se llama el triángulo DEF. Y aquí nos dan unas medidas de algunos lados de los triángulos y tenemos que hallar dos lados. Entonces, sin importar las medidas, lo primero que debemos saber es que cuando dos triángulos son semejantes, sus ángulos son iguales, eso dice el teorema de Tales, pero además sus lados correspondientes son proporcionales. Pero debemos saber cuáles son los lados correspondientes, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos dos triángulos dibujados de esta forma, ya se sabría que aquí sí se nota perfectamente que son semejantes. ¿Por qué? Porque se ve que son la misma forma o tienen la misma forma, pero uno es más pequeño que el otro, ¿sí? Aquí no pareciera que son semejantes porque hay uno rotado de diferente forma que el otro, ¿no? Aquí ya veríamos cuáles son los lados proporcionales. Por ejemplo, aquí veríamos que a este lado de abajo le corresponde el otro lado de abajo. Lo voy a marcar con una línea. Y al lado de la izquierda le corresponde el de la izquierda.
Y al de la derecha, que le voy a colocar 3 líneas, le corresponde el de la derecha, ¿sí? Tenemos que mirar cuáles son correspondientes. Esto es lo que voy a hacer primero que todo acá. Acá primero tenemos que ver cuáles son correspondientes. Recordemos, al más corto del triángulo pequeño le corresponde el más corto del triángulo grande. Al más largo del triángulo grande le corresponde el más largo del triángulo pequeño. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. La anotación no importa. Aquí es que yo estoy escribiendo con líneas, pero ustedes pueden marcarlo como quieran o incluso no marcarlo. Lo importante es que sepan cuáles lados van a relacionar con los del otro triángulo. Entonces, yo voy a empezar por el lado más corto. Miren que aquí se nota que este es el lado más corto del triángulo y este es el más corto. Aquí vemos que si esta figura la achicáramos y la moviéramos de esta forma, pero bueno, como la idea es verlo aquí sin necesidad de girarlos, pues entonces voy a relacionarlos, ¿no? Entonces, el lado pequeño tiene que ser semejante al lado pequeño. Entonces voy a marcar con una línea el lado pequeño del triángulo grande y el lado pequeño del triángulo pequeño, para identificar que estos dos son proporcionales. Ahora, lo que me queda más fácil es mirar el lado largo. El lado más largo, que es este, le voy a hacer 2 líneas y ese corresponde al lado más largo del triángulo pequeño, que también le voy a hacer 2 líneas. Y el otro lado pues va a ser correspondiente, ¿no? Entonces le voy a marcar con 3 líneas y aquí también 3 líneas. Ahora ya como sabemos cuáles lados relacionar, entonces ahora sí voy a colocarles las medidas a los triángulos. Aquí dice que el lado AB mide 6, o sea, en este triángulo, este lado desde A hasta B mide 6 unidades. Puede ser centímetros, metros, lo que sea. Lo importante es que mide 6. El lado BC mide 12, o sea, desde B hasta C mide 12 unidades. El lado DE mide 4. El DE pues ya es de este triángulo, que mide 4. El lado EF mide 5, o sea, este lado mide 5. Y no hay más. Tenemos que hallar la medida AC, que es la que nos falta, y DF, que es la otra que nos falta. Ahora sí vamos a empezar con el teorema de Tales. Entonces, acordémonos que en el teorema de Tales tenemos que hacer razones y proporciones. Entonces, como vamos a hacer proporciones que son divisiones, ¿sí? O unas fracciones vamos a escribir, entonces acordémonos que siempre va a ir un número arriba y el otro número abajo, pero siempre va a ser un triángulo arriba y el otro abajo. ¿Listos? Las medidas de un triángulo arriba y el otro abajo. Yo, por ejemplo, voy a marcar aquí que voy a colocar todas las medidas del triángulo azul arriba y todas las medidas del triángulo rojo abajo. Sí, esto es como por acordarme. Ustedes, si quieren, pueden dejar todas las medidas del triángulo rojo arriba y todas las medidas del triángulo azul abajo. No importa, lo importante es que siempre se mantenga eso. Ahora lo que vamos a mirar es cuál triángulo tiene sus dos lados correspondientes. Por ejemplo, el lado que yo marqué con una línea del triángulo grande está, pero el lado marcado con una línea en el triángulo pequeño no está, o sea, no está su correspondiente. El de 2 líneas no está en el grande, pero sí en el pequeño. Y el de 3 líneas sí lo conocemos o conocemos su medida en el triángulo grande, y el de 3 líneas también lo conocemos en el lado pequeño. Entonces ese es el primer lado que voy a relacionar, en el que conocemos las dos medidas. Entonces, el triángulo grande arriba y el pequeño abajo. La medida de 3 líneas del triángulo grande sobre la medida de 3 líneas del triángulo pequeño. Yo lo llamo de 3 líneas, pero pues simplemente es como por decirle de alguna forma, ¿no? Ya hicimos una razón. Ahora, para terminar la proporción, hacemos una igualdad y relacionamos cualquiera de los otros lados. Entonces, primero que todo voy a encontrar el lado AC. Entonces, como vamos a encontrar este lado AC, que es el que yo marqué con 2 líneas, pues vamos a relacionar ese lado. Entonces, arriba el lado de 2 líneas del triángulo grande, que como no lo conozco, pues voy a colocarle AC. O podemos colocarle X o como queramos, ¿listos? Entonces, el lado AC, que es el de 2 líneas del triángulo grande, se tiene que relacionar con el de 2 líneas del triángulo pequeño, o sea, con 5. Y ya terminamos nuestra proporción del teorema de Tales. Hasta aquí acabamos con lo del teorema de Tales, solamente que pues por ser una proporción ya se sabe que la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Entonces, la multiplicación de los extremos, esta multiplicación, voy a escribirla por acá, 12 por 5, si quieren escriben el por como una X, no hay problema, tiene que ser igual a la otra multiplicación, la de los medios, o sea, 4 por el lado AC.
De pronto debía haber dejado en lugar de AC, dejar X como para no confundirnos. Lo importante es que esto es un solo símbolo que significa este lado, ¿no? Ahora, ya aquí la tenemos fácil. Este 4 que está, bueno, tenemos que encontrar este valor, ¿no? El valor de AC. Pues siempre vamos a tener que despejarlo. Entonces, despejarlo quiere decir quitar lo otro. Tenemos que quitar este 4, como está multiplicando, pasa a dividir. Aquí ya voy a hacer esta multiplicación, ¿no? 12 por 5 es 60. Y ese 60 dividido en este 4, que es el que va a pasar para el otro lado, dividido en 4, es igual a la medida del lado AC. Y pues ya hacemos esta operación, 60 dividido en 4, que es 15. Voy a escribir por aquí porque no me cabe. Entonces 15 es igual al lado AC. Entonces ya sabemos que el lado AC mide 15 unidades. Ahorita vamos a ver, como siempre, por lógica, saber la respuesta sin necesidad de hacer todo esto, ¿no? Pero esto es lo del teorema de Tales. Ya encontramos el lado AC. Ahora más rápidamente voy a encontrar el lado DF. Entonces, ¿cuál es la clave? Siempre debemos empezar pues con la proporción, o perdón, con la razón de la que ya conocíamos, ¿no? La del lado que ya conocíamos del grande y del pequeño. Ahora, como yo quiero encontrar el lado DF, que es el que yo marqué con una línea, pues vamos a relacionar ahora aquí, para terminar la proporción, al lado que yo marqué con una línea y el que marqué con una línea. Entonces, esta razón tiene que ser igual a la que se da con el de una línea. Entonces, el de una línea del triángulo grande arriba, porque miren aquí, o sea, 6 sobre el del triángulo pequeño abajo. En este caso sí le voy a colocar X como para hacerlo un poco más rápido, X, ¿sí? Que es el lado que voy a encontrar. Rápidamente, ya la multiplicación de estos dos, o sea, 12 por X, tiene que ser igual a esta otra multiplicación de estos dos. Ya me voy a saltar un paso. Voy a multiplicar de una vez. 4 por 6, 24. Entonces el 12 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que la X es igual a este 24. Y el 12 que pasa a dividir siempre pasa abajo. Entonces voy a escribir por aquí 24 dividido en 12, eso es 2. O sea que este lado, el lado DF, mide 2. Ahora sí, como les decía, por lógica, ¿qué es lo que se hace? Recuerden que los lados que conocíamos al comienzo eran este, ¿sí? Los correspondientes, y este. Miren que aquí, con estos dos números nada más, ya se ve que las medidas del triángulo grande van a ser el triple de las del pequeño, porque miren que si yo multiplico este 4 por 3, 4 por 3, 12. Y así va a suceder con todas las medidas. Entonces, por ejemplo, miren que ya conozco el 5, entonces, como ya conozco que esta mide 5, pues 5 por 3, 15. O sea, esta mediría 15, que fue lo que nos dio. Y ahora conocíamos que este medía 6. Entonces, ¿cuánto mide este lado? Un número que al multiplicarlo por 3 nos dé 6, pues será el 2, ¿no? 2 por 3, 6. Obviamente, pues aquí escogí yo que la proporción fuera 3, pero no siempre va a ser un número entero, ¿no? Puede ser decimal o puede ser fracción, bueno, lo que sea. Ya terminamos el ejercicio. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. El ejercicio que ustedes van a resolver es este. Otra vez dos triángulos semejantes, pero están rotados de diferente forma. Ustedes van a encontrar el valor de X y el valor de Y, y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo debemos identificar cuáles son los lados proporcionales. Aquí yo les coloqué nombres. Primero que todo, el lado más cortico le coloqué una línea, ¿sí? El lado más corto del triángulo pequeño y el lado más corto del triángulo grande. Al lado más largo, que parece ser la hipotenusa, ¿sí? Porque parece ser que esto es triángulo rectángulo. Entonces al lado más largo le coloqué dos líneas y dos líneas. Y al tercer lado, como era el que conocía los dos lados, pues los encerré como para saber qué se relacionan. Nuevamente coloqué los lados del triángulo azul arriba y del triángulo rojo abajo, pero ya saben que ustedes pueden colocar los del rojo arriba y los del azul abajo, no importa, igual las respuestas van a dar igual. O sea, ustedes pudieron haber tenido esto al contrario, o aquí al contrario, ¿sí? Pero la respuesta tiene que ser la misma. Entonces, primero relacionamos los dos lados que conocíamos los lados. Entonces, el del triángulo grande, 10 dividido en el del triángulo pequeño. La otra correspondencia, primero quise hallar la X, entonces, ¿qué es? Al que le coloqué dos líneas. El de dos líneas del triángulo grande con el de dos líneas del triángulo pequeño. Ya se sabe que esta multiplicación tiene que ser igual a esta. Entonces, 10 por 5, que es 50,
es igual a 4 por x. Como tenemos que despejar la x, el 4 que está multiplicando pasa a dividir y quedaría 50 dividido en 4, que es 12,5. Acá, nuevamente, el 10 y el 4, que eran los que conocíamos, y ahora como voy a hallar la y, que le coloqué una línea, relaciono los de una línea. Entonces, el del grande, 7,5, con la línea pequeña del triángulo pequeño. Nuevamente, esta multiplicación, 10 por y, tiene que ser igual a esta. 4 por 7,5 es 30. El 10 que está multiplicando pasa a dividir, quedaría 30 dividido en 10, que es 3. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Hola, hoy vamos a aprender cómo descargar las nuevas actividades correspondientes al segundo semestre de nuestro blog educativo del CEPEN 3. Lo primero que debemos hacer es ingresar al buscador de Google y escribir las palabras claves CEPEN 3 Zapala Blogspot. Verificamos que la dirección correcta sea https://cepen3zapala.blogspot.com y hacemos un clic. Ya estamos en nuestro blog educativo. Bajamos y elegimos ver versión web. Ahora vamos a hacer un clic en la pestaña que dice material escolar. Y aquí se encuentran todas las actividades anteriores que fueron cargadas. Pero para poder acceder a las nuevas, vamos a elegir donde indica para acceder a las actividades del segundo semestre. Aquí se comenzarán a subir las nuevas actividades clasificadas por departamento y por turno. Las que dicen turno diurno indican turno mañana y tarde y las que dicen turno noche corresponden a las actividades del turno nocturno. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos.
Llegamos a la parte final de nuestra programación y desde ya muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por bancarnos una tarde más. Así que bueno, para mañana lo estaremos esperando con otros temas más para desarrollar. Queremos terminar con toda la unidad que tiene que ver con teoremas de Tales y los distintos ejercicios de aplicación. Como para ya también poder empezar con nuevos temas que ustedes solicitan, que ustedes necesitan que nosotros podamos llegar a explicar. Les agradecemos por acompañar esta tarde. Mandamos un saludo a nuestra asesora pedagógica, a todos los profesores que vienen a dejar su video, aquellos que nos recomiendan un video específico de YouTube. Y bueno, no se olviden que si van a salir, utilicen barbijo, lávense las manos, utilicen alcohol en gel. Ahora somos nosotros responsables de nuestras propias vidas y de nuestros propios actos. Depende todo de nosotros. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Nos estaremos viendo el día de mañana si Dios quiere. Hasta la vista. Chao, chao. Nos vemos.